tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo, vamos a cantar hoy sus mandamientos, nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Bueno, un saludo muy especial para todos aquellos que están viendo el programa el día de hoy, en este día donde estamos estrenando el mes de septiembre, el noveno mes del año, hoy 1 de septiembre. Les saludo en el nombre del Señor y bueno, especialmente, ¿verdad? Yo quiero saludar a mi hijo Jeremy, que el día de hoy está cumpliendo su segundo añito de vida. Entonces damos gracias a Dios por la vida de mi hijo, hoy cumpliendo 2 años desde aquel 1 de septiembre del 2018 que el Señor nos lo mandó y bueno, que ha sido de mucha bendición para nuestra familia. Así que reciban saludos todos ustedes también, a los hermanos que nos siguen a través de el Facebook, a los hermanos de Jinotega, Sébaco, hasta donde llegue esta señal. Reciban muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Y bueno, el mes de septiembre es un mes muy importante para nosotros, no solamente porque celebramos la patria, sino también porque celebramos la Biblia, la palabra del Señor. Durante este mes de septiembre, desde un decreto desde el año 2002, se establece dentro de nuestra Constitución nicaragüense de que el último domingo del mes de septiembre, ese decreto establece que celebremos como el Día Nacional de la Biblia, el último domingo del mes de septiembre. Entonces, para los cristianos es un mes muy bonito porque nosotros agradecemos a Dios por el maravilloso tiempo que vivimos hoy, ¿verdad? Donde tenemos la libertad de poder estudiar la Biblia, al menos en este contexto, en el contexto nicaragüense, en el contexto latinoamericano, cosa que en otros países es muy complicado, ¿verdad? Al otro lado del mundo. Por ejemplo, en países en Corea del Norte, en los países musulmanes también, países comunistas como China, es prohibido el estudio de la palabra de Dios, pero al menos nosotros tenemos esa ventaja de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra de Dios con toda libertad. Entonces septiembre se vincula rápidamente con las traducciones bíblicas porque fue en septiembre precisamente que se termina de traducir y publicar completamente la Biblia en nuestro idioma. Entonces de ahí la celebración del mes de la Biblia. Yo creo, verdad, que como hemos venido hablando tanto tiempo durante el programa, ya tenemos 7 años de estar llevando a cabo este programa y en 7 años siempre hemos hecho un llamado al pueblo del Señor para que el pueblo de Dios pueda acercarse a la palabra de Dios, pueda leer la Biblia, ya que definitivamente necesitamos en este tiempo tener un conocimiento de la palabra de Dios por las situaciones complicadas que hoy en día se están viviendo, las cosas que se están predicando. Entonces el estudio de la Biblia se convierte en algo fundamental para poder sobrevivir en una sociedad que se está destruyendo y por eso, verdad, el día de hoy yo quiero hacer énfasis en eso, de que usted necesita conocer las Escrituras. Yo le invito a que usted lea la palabra del Señor en este mes de septiembre y no solamente en el mes de septiembre. La realidad de todo es que usted tiene que leer la palabra del Señor siempre y no solamente durante este mes de septiembre. Pero bueno, ya que conmemoramos un año más de la traducción de la Biblia a nuestro idioma, pues lo ideal es que hagamos mención de esto. Siempre digo yo que septiembre es uno de mis meses favoritos por 3 razones: por el cumpleaños de mi hijo que ya mencionaba anteriormente, también por ser el mes de la patria. Los cristianos amamos Nicaragua, que Dios bendiga Nicaragua, y también, verdad, por celebrar el mes de la Biblia, la palabra del Señor. Entonces mi consejo en este día es que podamos estudiar las Escrituras, leer la palabra de Dios
Y en el programa de hoy vamos a estar viendo algunos puntos muy importantes sobre la traducción de la palabra, algunos hechos históricos sobre la Biblia, y la idea es que sigamos siendo edificados con el mensaje de esta palabra de Dios, que es una palabra maravillosa, y que juntos podamos compartir y aprender un poco más en este espacio, temas de importancia para la iglesia. Así que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por estar en el programa el día de hoy. Bueno, continuamos con este espacio maravilloso que Dios nos provee a través de Canal Notimat, así que estoy acá desde las instalaciones de Nicaragua Christian Academy Matagalpa. Es una escuela donde nuestra prioridad también es enseñar la Biblia dentro de una de esas tantas prioridades dentro de la educación. Y bueno, y hablando sobre la Biblia, es muy importante mencionar de que la palabra de Dios pues es la que transforma los corazones. Y entonces en este mes de septiembre necesitamos acercarnos confiadamente a la palabra de Dios. Hay algunas cosas importantes que tenemos que saber acerca de esta celebración. Bueno, porque en primer lugar, la Biblia no se escribió en nuestro idioma. Originalmente la Biblia no estaba en español, no estaba en inglés, sino que son idiomas antiguos que gracias a Dios por la provisión, Él ha usado a hombres para traducir, es la palabra, ¿verdad? Traducir la Biblia de los idiomas originales a nuestro idioma, en este caso el español, ¿verdad? Entonces, tenemos de que el Antiguo Testamento se escribió la mayor parte en el idioma hebreo. Algunas partes se escribieron en el idioma arameo, eso en el Antiguo Testamento. Y ya el Nuevo Testamento fue escrito totalmente en el idioma griego. ¿Se imagina si nosotros hoy nos correspondería leer la Biblia en esos idiomas? Sería muy complicado, muy difícil, aunque hay hermanos que tienen esa bendición de poder leer esos idiomas antiguos. Nosotros, ¿verdad? Realmente no podríamos. Y por eso damos gracias a Dios porque en este tiempo Dios ha tocado los corazones para que tengamos la Biblia en nuestro propio idioma. Entonces, un poco de historia. Parte de eso, hay que decir que la Biblia al idioma inglés fue traducida inicialmente por el hermano John Wycliffe hace muchísimos años, y luego vinieron traducciones más claras, traducciones que fueron específicamente del texto original, como la traducción de William Tyndale. Eso hablando específicamente del inglés. Por ejemplo, Martín Lutero trabajó procesos de traducción del Nuevo Testamento que estaba en griego al idioma alemán. Pero entonces, en el caso nuestro, que es el caso en español, nosotros le debemos ese trabajo en primer lugar a Dios, y luego le debemos ese trabajo a un hermano llamado Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina llevó más de 10 años trabajando en procesos de traducción de los idiomas originales a nuestro idioma, al español. Eso fue un proceso muy difícil, pero hecho con tanto amor, de manera que en septiembre de 1569, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, en septiembre, de 1569, el hermano Casiodoro de Reina termina de traducir completamente, no solamente traducir, sino también publicar la Biblia en nuestro idioma, en el castellano, en el español, ¿verdad? Que es nuestro idioma, lo que nosotros hablamos. Y entonces parte de esa bendición, hoy quiero compartirles con ustedes esos datos. Y el punto también importante que quiero mencionar acá es que esa traducción viene a ser una de las joyas de la literatura de habla hispana. De hecho, verdad que a esa primera traducción en nuestro idioma se le conoció popularmente como la Biblia del Oso. Se le conoció así, bueno, porque en la portada los editores pusieron a un osito, ¿verdad? Dentro de su portada, en la portada más bien, donde el osito estaba buscando un panal de miel,
haciendo alusión al pasaje en el Salmo que la palabra del Señor es tan dulce como la miel. Entonces, esa es parte de la historia. Luego esta versión de 1569 viene a ser revisada por otro hermano muy valioso para nosotros los cristianos, llamado Cipriano de Valera. Y Cipriano de Valera termina de hacer la revisión en 1602. Y ahora esta Biblia popularmente se le llamó la Biblia del Cántaro, por asuntos también de imágenes en su portada. De ahí viene la historia de esa famosa Biblia que la mayoría de los cristianos utilizamos en nuestras congregaciones, ¿verdad? Que es la versión Reina Valera, de esa combinación de apellidos, ¿verdad? Casiodoro de Reina, el primer traductor, y luego Cipriano de Valera, como un editor, alguien que revisó esa escritura, y de ahí, ¿verdad?, viene un poco de la historia de la Reina Valera, que es un clásico para nosotros, los creyentes de habla hispana, ¿verdad? Nosotros los que hablamos el español. Bueno, pero la Biblia no se queda solamente con esa traducción. Hay una gran cantidad de traducciones en nuestro idioma ahora. Tenemos el caso de la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, la Dios Habla Hoy, Palabra de Dios para Todos, traducción en lenguaje actual y una serie de traducciones que hoy existen, que hay unas cuantas diferencias entre las traducciones que en algún momento voy a explicar también, pero lo cierto es que tenemos tantas traducciones que estas traducciones nos ayudan a acercarnos más al texto sagrado. De manera, hermanos, que hoy no hay excusa. Era muy difícil para los cristianos que hablaban el español, ¿verdad? O cristianos que de otros idiomas que no entendían los idiomas originales. Era muy difícil antes porque no tenían acceso. La Biblia, por ejemplo, de la Edad Media era una traducción conocida como la Vulgata Latina. Era la traducción oficial de la iglesia en aquel momento. Y la Vulgata Latina, pues, obviamente estaba escrita en latín y pues muy pocos podían entender los pasajes de las escrituras en latín. Y bueno, gracias a Dios que hoy nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia en nuestro idioma. Así que el llamado que hacemos como programa, temas de importancia para la iglesia, es que usted pueda estudiar, leer la Biblia, que ese es un regalo de Dios para nosotros. Y bueno, tenemos la gracia de Dios sobre nosotros y la provisión de la Biblia, cosa que en otros países es muy complicado. Así que, hermanos, estos son parte de los datos históricos que tienen que ver con esto de la celebración del Día de la Biblia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y continuamos en nuestro programa. Bueno, saludos hermanos, continuamos con algunos datos históricos que estamos hablando sobre la traducción de la Biblia. Muchos de estos hermanos traductores ofrendaron sus vidas, muchos de ellos fueron perseguidos, muchos de ellos fueron vituperados, muchos de ellos les atacaron cobardemente solo por el delito, entre comillas, de traducir la Biblia, la palabra de Dios. Entonces yo creo que nosotros como cristianos hacemos bien en estudiar la palabra de Dios. No podemos ser indiferentes ante tanta labor que los hermanos hicieron, hermanos traductores, que todavía el día de hoy las sociedades bíblicas a través del mundo están haciendo una gran cantidad de traducciones con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y entonces lo menos que podemos hacer nosotros como creyentes, como líderes de las iglesias, es promover la lectura, el estudio de la Biblia, de manera que la gente pueda acercarse al texto sagrado, consciente de la gran importancia y la historia dolorosa que muchas veces envolvieron lo que fueron los procesos de traducción. Si usted leyera sobre cuánto sufrieron estos hombres traductores, usted se quedaría sorprendido de el coraje de ellos, de la valentía, de su deseo, porque era el deseo de estas personas. Ellos decían
no es posible que la gente no tenga la Biblia en su idioma. Ellos decían, no es posible que la gente esté creyendo cualquier mentira solo por no tener la Biblia en su propio idioma, su propia lengua. Entonces ellos ofrecieron hasta sus vidas, se entregaron todo. Muchos andaban huyendo de país en país, como el caso de Casiodoro de Reina, el que tradujo esa Biblia del oso, que es la base, ¿verdad?, de la Biblia Reina Valera. Entonces, estos hombres han entregado todo por los procesos de traducción, que lo menos que podemos hacer nosotros, hermanos, es leer la palabra, promover el estudio bíblico, porque definitivamente necesitamos conocer las Escrituras ante la situación que hoy estamos viviendo, una situación muy complicada, de mucho engaño, de mucho error, de muchas mentiras. Está pasando lo que pasó hace mucho tiempo, realmente la historia se repite. En aquel tiempo había predicaciones que eran basadas en la mentira, pero la gente de cierta manera era inocente al caer en el error porque ellos no tenían acceso a la palabra. Hoy usted y yo sí tenemos acceso a la palabra, pero lamentablemente pues la gran parte de nuestras congregaciones cristianas no quieren acercarse al texto bíblico, y eso lo vemos como ejemplo en algunas encuestas que la gente hace en la calle, en algunos estudios. Algunas universidades cristianas, algunos sociólogos cristianos han hecho estudios de que la generación que menos conoce la Biblia es la generación actual, y eso obviamente nos incluye a nosotros los cristianos. Y entonces, hermanos, tenemos que reflexionar y meternos realmente en el estudio de la palabra del Señor. Entonces, seguimos con más datos. Que usted no le cambie, este es su programa Temas de Importancia para la Iglesia. Bueno, continuamos con algunas cosas acá que quiero mencionar sobre curiosidades de la Biblia. Bueno, la Biblia tiene muchas curiosidades. Es un libro maravilloso compuesto por 66 libros pequeñitos, ¿verdad?, que se van acoplando alrededor del Antiguo y Nuevo Testamento hasta formar lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces hay muchas curiosidades. Por ejemplo, de esos 66 libros tenemos el libro más grande, que es el libro de los Salmos, que consta de 150 capítulos. Y también en ese libro de los Salmos aparece el capítulo más extenso de toda la Biblia, que es el Salmo 119. Otras curiosidades que tenemos, los versículos más cortos están en Éxodo y también en Juan, capítulo 11, 35. En Éxodo 20, el versículo es no matarás. Y en Juan 11, 35, donde dice que y Jesús lloró. Serían los dos versículos más cortitos, más pequeñitos de toda la Biblia. Y bueno, hay tanto que podemos hablar de curiosidades bíblicas. Por ejemplo, ¿verdad?, la Biblia menciona a un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Eso es una de las curiosidades. Bueno, la Biblia también, dentro de sus curiosidades, aunque Génesis aparece como primero en la lista, se cree, ¿verdad?, que el primero que se escribió fue el libro de Job, el libro poético, el libro sapiensal de Job. Esa es otra de las características. También que de todos los escritores de la Biblia, el único escritor que no era judío, ese era el médico Lucas. Esa es otra curiosidad. También, ¿verdad? ¿Qué más podemos mencionar? De los 12 apóstoles, el único que muere de forma natural fue el apóstol Juan. No porque no lo hubieran querido matar, porque la historia habla, ¿verdad?, que a él lo metieron en una olla de aceite hirviendo, pero Dios lo libró de ahí. Y bueno, tantas curiosidades que podemos obtener de la palabra de Dios. Y qué bueno que ahora reflexionemos en eso y que nos acerquemos a la palabra del Señor, que nos acerquemos a la Biblia. Hay tanto que podemos sacar ahí, tanto que podemos aprender, comprender, analizar. Y como siempre yo digo, mientras enseño cualquier clase que tenga que ver con la Biblia, no importa tanto lo que llenemos acá en nuestra cabeza, no importa tanto lo que nosotros logremos conocer, si no afecta realmente el corazón. Es ahí donde necesitamos que haga el efecto la palabra de Dios. De nada sirve que llenemos tanto acá
si no vamos a trasladar ese conocimiento a nuestro corazón. Pero bueno, a veces hay personas que usan esto que acabo de decir como una excusa. No, que Dios quiere mi corazón, entonces no estudio la Biblia. Bueno, de hecho que la palabra tiene que hacer efecto en el corazón, pero primero tiene que pasar obviamente por nuestra mente. Y para eso hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla y hay que tener siempre ahí disponible la palabra del Señor. Y bueno, damos gracias a Dios por proveernos la Biblia en este tiempo. Así que continuamos con nuestro programa. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré